Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Te alabamos, te exaltamos, Señor, en este día. Precioso día en el cual nos convocas para alabar tu santo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Y nombre que has dado a tus hijos, a tu iglesia, como herramienta y beneficio para que nosotros podamos hacer frente, podamos declarar y podamos traer la manifestación de la bendición que Cristo Jesús ganó en la cruz para nosotros aquí en la tierra, Señor. Creemos, Padre, que en tu nombre hay victoria, hay poder, hay sanidad. En tu nombre, Señor, hay protección, hay seguridad, hay derribos de fortalezas, de murallas. Señor, tu nombre precioso es poderoso. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por ser generoso con nosotros, por darnos ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias porque tú no te guardaste nada para ti, sino que nos dices en Cristo todo, desde su sangre, desde su vida, su ejemplo, su ministración, desde el Espíritu que Él envió, pero también su nombre, ese nombre que tiene autoridad aquí en la tierra como allá en los cielos. Nombre el cual representa la victoria de Dios sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre toda obra de Satanás. Así que donde podamos proclamar el nombre de Jesús, donde podamos confiar en el nombre de Jesús, estamos proclamando victoria, estamos declarando victoria, estamos celebrando victoria. Aleluya, aleluya. Qué precioso es venir delante de Dios y poder derramar nuestro corazón delante de Él y agradecerle por todo lo que Él es para nosotros. Nos ha convocado, nos ha traído hasta este lugar. Tal vez nosotros decidimos estar hoy día domingo. Algunos tal vez no lo decidieron, pero el Señor es poderoso en su obrar. Él es poderoso y Él nos trae aquí con un propósito. Estoy expectante de lo que Dios va a hacer en esta mañana. Expectante de lo que Dios está hablando en nuestros corazones en este tiempo del mes de la familia. Y sé que muchos de nosotros hemos estado recibiendo esta palabra de Dios porque estamos viendo en tiempos postreros, últimos tiempos donde la familia juega un rol muy importante aquí en la tierra, frente a las artimañas del enemigo, frente al plan del enemigo, y tiempos donde estamos convencidos y seguros que el Señor viene por nosotros. ¿Sabe usted que hay dos, eventos en el cual a veces estamos confundiéndonos acerca de lo que precede en estos últimos tiempos, acerca de la segunda venida, pero acerca del rapto del Señor sobre nosotros? Y no es lo mismo. Para la segunda venida hay muchas señales, hay muchas profecías, muchas cosas que habla la Biblia con respecto a lo que sucederá antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero hay algo que Dios esconde para su iglesia, que lo llama el arrebatamiento, que es algo que no se habla mucho acerca de las señales o profecías, sino que es algo que dice que vendrá como ladrón en la noche, que nadie sabrá, que nadie se dará cuenta. Y bueno, nadie en el sentido de que muchos seremos en un abrir y cerrar de ojo, todos seremos llevados por el Señor, y recién algunos podrán ver lo que sucede, aunque yo creo que, ya les digo ahorita de esto, ya creo que uno de los planes del enemigo y por qué todo se da de esta manera con respecto a la inteligencia artificial es que no se lo guardaron para ellos el mundo. Lo ha dado al mundo con código abierto para que todos experimenten, todos hagan videos de ficción, y llegará un punto donde ya nadie podrá entender y separar lo que es real con lo que es ficción, y mucho de lo que Dios hará será encubierto porque muchos pensarán que es IA, que no será algo que realmente ha pasado. Pero nosotros estamos seguros que lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, lo va a hacer. Y estoy convencido en mi corazón que todo está cuadrando, todo está
tomando su lugar para que llegue ese momento precioso donde un abrir y cerrar de ojos la iglesia no esté en este lugar, y que después podamos venir con el Señor en su segunda venida y podamos estar con Él reinando aquí en la tierra. Y Dios tiene planes preciosos. Hay diferentes puntos escatológicos con respecto a esto, pero lo que sí estoy seguro en mi corazón es que Dios tiene el control de nuestras vidas, de la iglesia. Dios tiene el control del planeta Tierra y nada se le escapa al Señor. Dios tiene el control de nosotros, así que podemos estar seguros que el Señor cuida de nosotros. El Señor vela de nosotros, de sus hijos, y de sus hijos que aún también están tal vez en guerra o bajo ataque. Dios sigue teniendo control de las cosas y sigue guardando la vida de ellos. No hay que preocuparnos ni afanarnos ni ser como los incrédulos preguntándonos ¿dónde está Dios? Nosotros sabemos que el Señor tiene en control todas las cosas. Y así como pasó con Esteban, fue apedreado, fue matado a manos de Pablo, bueno, por orden de Pablo, que aún no había conocido el evangelio, pero sabemos que fue algo milagroso. Y yo creo que Dios está obrando de formas milagrosas con aquellos que han creído en el Señor. Lo sigue haciendo con nosotros, pero hay que descansar en nuestro corazón que Dios tiene el control de todos los que confían en Él. Dios no se le escapa nada. Dios no se le escapa nada. Dios sabía las guerras, Dios sabía las situaciones, Dios fortalece, Dios trae ayuda. Dios sabe tratar específicamente con cada pueblo, con cada nación, de acuerdo a su situación, a su circunstancia. Pero algo que está claro es que Dios tiene el control. A nosotros nos tocó vivir naturalmente una temporada más tranquila. El sol está a todo dar. Sé que Perú es clave, muchos han dicho que Perú es clave, pero yo sé que sea o no clave, o sea que entre en los planes del mundo, no. Dios tiene el control de sus hijos que están en Perú, de sus hijos que están en Chiclayo. Así que eso es suficiente para venir y adorar a Dios y levantar nuestras manos y decirle: Señor, gracias. Gracias porque hay cosas que yo no conozco. Hay cosas que no puedo lograr entender de lo que pasa alrededor, pero te doy gracias, Señor, porque tú tienes control de mi vida, de mi familia. Tú me has salvado. Así que yo vengo cada miércoles, cada domingo en casa, Señor. Estoy abriendo mi corazón, levantando un altar de gratitud, de adoración con nuestras familias. Padre, te damos gracias porque tú nos has mostrado tu amor inagotable, tu amor extenso, Padre. Gracias te damos, Señor. Estamos gozosos, Señor, muy gozosos, muy alegres, Señor, de lo que nos toca vivir, y muy alegres, Señor, de lo que tú estás haciendo con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque todo eso trae felicidad a nuestro corazón. Nuestro corazón se alegra nuestro corazón, se goza nuestro corazón. Estamos alegres y gozosos, Señor, aquí delante tuyo. Tú nos enseñaste que entremos por tus puertas, por tus atrios, con júbilo, con gratitud de nuestro corazón, con alabanza, Señor. No nos queremos quedar afuera. No nos quedamos afuera de lo que tú estás haciendo en este momento en la administración de tu pueblo, sino que entramos, Señor, con gratitud en nuestro corazón. Comenzamos a hablar palabras de gratitud. Si solo podemos decir gracias, si solo podemos mencionar algo específico que tú has hecho en nuestras vidas. Pero Padre, estamos agradecidos en nuestro corazón porque tú nos has traído hasta este lugar, porque los planes del enemigo son que no estemos perseverando en la fe, que las palabras de Cristo no moren en nosotros. Pero tú eres más poderoso, Señor. Tú eres más poderoso. Nos has traído hasta este lugar, Señor, con sacrificio, sin sacrificio. Pero tú, Padre, nos has motivado, nos has traído, Señor, acá, sabiendo que tú, Señor, tienes lo mejor para nosotros y quieres ver a tu iglesia. Te damos gracias. Aleluya. Dios es bueno, iglesia. La palabra de Dios es buena. Alabar a Dios es bueno. Bueno es alabar a Dios. También pego, ¿no? Alabar a Dios es bueno, ¿no? Bueno es alabar a Dios. Estoy orando por ustedes. Algunos específicamente, otros en el espíritu en general.
porque yo sé que los planes del Señor son planes de bien, planes maravillosos, y yo sé que ustedes también oran por nosotros, pero estoy orando por ustedes porque nos está tocando vivir tiempos buenos, hermosos, tiempos de gloria en el Señor. Siempre que Dios está en la casa, hay gloria alrededor. Así que la oración no es para que haya, digamos, avivamiento, sino para que nosotros en nuestro corazón seamos avivados y que en nuestro corazón nosotros podamos avivar el don de Dios en nosotros, el fuego de Dios. Que ninguna dificultad, que nada nos impida en cumplir la voluntad de Dios. Que no sea tu edad un límite, que no sea tu pasado un límite, que no sea tus temores un límite para darle lugar a lo nuevo y a lo bueno que Dios quiere hacer con tu vida. Así que estoy orando por ustedes y es bueno orar unos por otros. Quería decirles eso, que mientras oraba los veía. Algunos ahorita los veo sus rostros y me gozo que hayan venido. Y estoy gozoso de que estén aquí. Y estoy orando por ustedes también. Porque yo sé que en vano Dios no me hizo nacer en una familia de músicos. ¿Y qué tendrá Dios que hacer con nosotros en la música? Que nos mandó a estudiar música, que nos preparó. Y creo que es buen momento para cantarlo. Van a ser los primeros en escuchar algo del disco. Digno. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Es una buena canción. Y una buena canción que habla de lo que somos y de en quién confiamos en la verdad del Señor. Así que estén orando por nosotros. Bueno, estén orando por ellos también, porque sigan ellos el don de Dios desarrollándolo. Estamos orando por todos, ministrándonos, intercediéndonos por diferentes áreas. Yo creo que Dios tiene cosas buenas, hermosas para nosotros. Creo que ese va a ser mi voz, mi lema. Cosas buenas, pero también hermosas. Cosas buenas y hermosas para nosotros. ¡Aleluya! ¿Están listos para la palabra de Dios? Jesús, aleluya. Saben que en el Antiguo Testamento hay una historia que narra acerca de la liberación. Y los voy a tener un rato de pie. Esto ya tal vez es parte de la prédica, pero es bueno estar parados delante de Dios. Y cómo sea que les ayuda a no dormirse y a no cabecear. A mí me ayuda mucho tener música. Me gusta ministrar así. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que era cautivo bajo el dominio de los egipcios, y siendo los egipcios y Faraón un paralelismo y tiene por significado lo que es el mundo y Satanás, su sistema, ellos fueron sometidos y ellos fueron atacados por plagas de piojos, de ranas, por granizo. Hubieron muchas muestras del poder de Dios ante su rebelión en su corazón. Y Moisés representaba la imagen de la ley en el Antiguo Testamento. Él no representaba la gracia, porque como sabemos, la gracia vino por medio de Jesucristo. Pero aun cuando Moisés representa la ley, el trato de Dios con la humanidad bajo su propio esfuerzo, bajo una justicia de Dios no satisfecha, sino que la gente se topaba con la justicia y la rectitud de Dios, que clamaban rectitud, que clamaban santidad. Sabemos que Cristo cambió eso para nosotros. Pero algo que les quiero decir es que las cosas que pasaron en la sombra en el Antiguo Testamento son cosas que en principio no han cambiado para nosotros ahora, porque Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre, dice su palabra. No tocamos mucho el Antiguo Testamento porque hay un mejor pacto en el cual estamos. Pero si tenemos la sabiduría y la guía del Espíritu Santo para tomar cosas del Antiguo Testamento, podemos ver características y ver el carácter de Dios, cómo actúa frente a cosas. Y podemos sacar muchas grandes enseñanzas, siempre poniéndonos en que Dios tiene un nuevo trato con nosotros. Porque ya no estamos en el trato de Dios para satisfacer su justicia, sino que todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, la justicia de Jesucristo ha sido impartida a nosotros y nuestros pecados fueron en Jesucristo.
y la justicia de Dios ha sido satisfecha. Jesús dijo en la cruz del Calvario: consumado es, todo está pagado, Señor. Padre, tu justicia ha sido satisfecha. Pero Dios no cambia. Y cuando me fui a meditar en lo que Dios había hecho, hay cosas muy interesantes de cómo Dios es el libertador y cómo Dios saca a su pueblo del mundo, de Egipto. Porque hay cosas que van a pasar para nosotros. Nosotros vamos a ser sacados de este mundo. Sí, somos libres en Cristo Jesús, pero nuestros cuerpos aún están sujetos a la concupiscencia, a la maldición de esa ley. Nuestros cuerpos, en un momento, cuando el Señor nos lleve, nos rapte, nuestros cuerpos serán glorificados y seremos en la plenitud de la palabra libres, que no anula que seamos libres en Cristo Jesús, sino que hay algo que gozará de libertad, gozará de una libertad y ya no estará sujeta a qué, a vejez, a qué, a enfermedad, sino que será cuerpos glorificados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? A ver, mis hermanos de la tercera edad, gócese en eso. ¿Cuántos de ustedes dan gloria a Dios por ello? Para ustedes es más necesario que para nosotros, pero es necesario para nosotros, porque ni yendo al gimnasio podemos estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés es el mensajero de Dios hacia el pueblo. Y Eclesiastés dice que todo lo que aquello que fue ya es, lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Así que lo que Dios muestra en su plan de rescatar al pueblo de Israel de Egipto son sombras de lo que Dios hace con nosotros al rescatarnos y lo que Dios hará en estos últimos tiempos. Así que las familias tienen que prestar atención, tienen que prestar oído en esta mañana, porque hay algo muy importante en el corazón de Dios antes de que seamos liberados y que seamos llevados con el Señor. Que nuestras familias son parte importante en estos tiempos. Así que las historias del Antiguo Testamento no son algo solo histórico para saber lo que Dios hizo, sino que como la guía del Espíritu Santo, les digo, podemos tomar muchas cosas. Así que, miren, son 10 plagas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto Moisés? ¿Cómo se llama la película? Los 10 mandamientos. Ya, bueno, ya hasta por ahí deben saber que son 10 plagas. Las dos últimas plagas, y la última es acerca de cómo Dios ataca a los hijos. Hablo en el sentido que Dios permite, no que Dios es el que mate a alguien, porque la Biblia nos muestra que Dios no es asesino, sino que permite o da lugar por el pecado y por la rebelión a que el enemigo se manifieste. En Éxodo encontramos que Dios dice que Dios permitió que el ángel de la muerte, el destructor, entrara a las casas de los egipcios. Y Dios permitió que pase esto. Pero antes de que pase todo esto, también hay algo que pasó en la plaga anterior, y se los quiero leer. Así que agarren sus Biblias, porque no lo he puesto en la pantalla, porque quiero que lo lean conmigo. La 10ª plaga ataca a los hijos del mundo. Y mientras atacaba a los hijos del mundo, los hijos del pueblo de Dios resplandecían, vivían. El legado del mundo se moría, mientras el legado de Dios persistía. El blanco en los últimos tiempos, antes de que nosotros seamos llevados, siguen siendo los hijos. Pero antes, para que todo esto se dé de esta manera, vamos a leer número 9. No vamos a cantar, ahí viene la plaga, no, pues vamos a leerlo, porque para nosotros no va a venir. Nosotros somos redimidos de todo eso. Somos libres en Cristo Jesús. Éxodo 10, el versículo 21. Jehová dijo a Moisés, capítulo 10, versículo 21: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las pueda palpar. Y extendió Moisés su mano, el versículo 22, hacia el cielo, y hubo densa niebla sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días. Ahora leamos juntos y digan: mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones.
Lo leo de nuevo. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Saben que estamos viviendo un tiempo de oscuridad? Densa oscuridad. Oscuridad que, como dice Éxodo, es palpable, que está en todo lado, no te puede hacer discernir, no puedes discernir entre lo bueno y lo malo. La gente no puede discernir entre la verdad y la mentira. Hay una oscuridad, aunque tengan los ojos abiertos como los tenían los egipcios, tanta era la oscuridad que no podían ver la realidad de las cosas. Pero los hijos del Señor, los del pueblo de Israel, sí tenían luz en sus casas, sí había luz en las familias. Dios los estaba preparando, porque las familias iban a ser arrasadas por el destructor. Los hijos, el legado del mundo iba a ser tocado. Sin embargo, los hijos del pueblo de Dios, no solo los padres, sino los hijos, iban a ser preservados, iban a ser guardados. Yo sé que se levanta muy ahorita contra la educación, contra los niños, muchas cosas para dañar a los niños. Pero yo confío en la promesa del Señor y te invito a que confíes en la promesa. Que no importa la oscuridad que podamos ver, va a haber luz en tu casa. Va a haber luz en tu casa. Tienes que estar en tu casa con tus hijos. Tienes que tomar tiempo de esa luz, enseñarle y decirle lo que está pasando afuera. Pero luz habrá en nuestras casas. Luz habrá en nuestras casas. Y no solo es para nuestros hijos, sino que los nietos, los hijos de tus hijos, si moran en un lugar, van a tener luz. Y aunque ellos ahorita no comprendan y estén bostezando y digan, ¿qué estará diciendo el ministro? No entiendo lo que dice. Si tú como padre estás acá y estás confiando en el Señor, yo te aseguro que hay bendición de Dios para tus hijos. Hay protección de Dios para tus hijos. Todo esto es parte de los tiempos finales. Tiempos donde las familias van a ser tocadas. Lo que precede a esta gran oscuridad es el legado de la humanidad. Así que tomen sus lugares, porque ya los veo cansados, me parece, ¿o no? Tomen sus lugares. Gracias a Dios. ¿Cuántos de ustedes dan gloria a Dios porque sus familias van a ser preservadas? Porque va a haber luz en sus casas. No estamos hablando de que le van a cortar la luz que Ensa se va a chorar con los del mundo y a nosotros nos va a dar luz. Así como la niebla oscura es espiritual, también la luz de Dios es espiritual. Y vamos a poder vernos, vamos a poder conocernos, vamos a poder compartir. ¿Sabe que lo que dice el versículo 22 es que hubo densas tinieblas? Dice que eran tan densas que se podían palpar. O sea que la oscuridad había penetrado en todos los lugares y en todos los rincones. Y no es que los egipcios no tenían luz, porque ellos eran quienes gobernaban. ¿No creen ustedes que si el pueblo tenía velas, lámparas, no van a tener ellos? Pero había algo espiritual que estaba pasando. Por más luz que tenían natural, el poder de Dios o lo que Dios había permitido que se desarrolle, era algo que no era algo que se podía solucionar de manera natural. Sin embargo, en lo espiritual, Dios sí permitía que haya luz en la vida de su pueblo, en la vida de la familia de sus pueblos. Así que esto es maravilloso. Quiero decirles algo porque quiero predicar algo en esta noche. Dice así, así que gócese conmigo. ¿Quieren ser ministrados por Dios? Amén. El versículo 22, cuando Moisés extendió su mano, hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por cuántos días? Por 3 días. 3 días, el versículo anterior dice que nadie se movía de su lugar porque no se veía nada. No sé cómo han hecho para ir al baño, ya eso no me interesa, pero había tanta oscuridad que no se podían mover para nada. Estaban ahí debido a la oscuridad, estáticos, estancados, en miseria, siendo arruinados sus planes y viviendo una vida desagradable. Así que miren, 3 días, y esto me hace recordar a 3 días que también pasa con nuestro Señor Jesucristo. 3 días de oscuridad, que es la sombra de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Jesucristo, cuando fue crucificado y fue colgado en la cruz, crucificado y estuvo ahí dando su vida y derramando su sangre, la Biblia dice que hubo 3 días de oscuridad, donde la tierra se llenó de oscuridad, donde el cielo se puso oscuro. Pero ¿saben lo que es importante? Y en esto quiero que presten atención y quiero que reciban la palabra de Dios. Es que no se quedó en oscuridad. Es que algo pasó después de la oscuridad. Después de los 3 días de oscuridad, donde murió el legado de los egipcios a causa de la 10ª plaga, brilló el legado del pueblo de Dios. Y de la misma manera, en la cruz del Calvario, el triunfo de Cristo, después de esos 3 días de oscuridad, está ligado a nuestro legado. Está ligado a nuestro legado, a nuestra bendición generacional. Porque Dios ama bendecirnos a nosotros, pero ama bendecir a nuestros hijos. Y Él está pensando más allá de nosotros mismos. Está pensando en los hijos de nuestros hijos. Dios, y es tan grande su amor, y es tan grande su gracia, porque ¿saben qué? Cuando el pecado pasó de generación a generación, cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, la Biblia nos habla en Romanos que en donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Así que como el pecado fue pasando también de generación a generación, gracia de Dios también estaba lista para actuar de generación a generación. Y Jehová se presentaba a su pueblo, a quienes había escogido y en quienes podía tener un trato, porque Él sabía que por la fe iban a creerles, y les decía, en ti, por ejemplo, Abraham le decía, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y es maravilloso porque hoy en día Dios quiere hacer lo mismo con ustedes. Dios quiere preservar tu legado. Dios quiere que tengas un legado. Así que tú puedes en esta mañana decir conmigo, Señor, yo acepto mi legado. Papás, digan conmigo, Señor, yo acepto mi legado. Hijos, ¿saben que esto que pasó en la cruz del Calvario también es un mensaje para nosotros? Porque venimos al Señor de 2 maneras. Bajo un legado, porque muchos de ustedes que están acá tienen sus papás que vienen con ustedes, pero hay otros que vienen solos. Hay gente, hay jóvenes, hay personas, adultos, ancianos, que vienen solos, que no están viniendo con su familia, que están viniendo, que son ustedes los pioneros, que son ustedes el punto de inflexión del nuevo legado que Dios va a hacer a través de ustedes. Dios va a hacer algo a través de ustedes. Y a veces podemos pensar y decir, ay, pero me hubiese gustado tener la vida del ministro. O me hubiese gustado ser hijo de pastor. O me hubiese gustado ser hija del hermano, así como tal vez, ay, como Luani, me hubiese gustado tener al chino como papá. Bacán, un papá chévere. Ay, ahí sí soy cristianaza. No creo que nadie diga eso, pero se me ocurrió. Y muchos nosotros podemos ir o tomar como una excusa o como algo de, hubiese sido diferente si mis papás me hubiesen traído. Pero ¿saben qué? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el legado fue brillante para aquellos que creen en el Señor. Cristo es el punto de inflexión en nosotros para que a partir de nosotros podamos dar lugar al legado de Dios en nuestras vidas. Y por otro lado, para aquellos que venimos como yo, con papás que son cristianos, papás que nos han inculcado a Cristo desde pequeño, también una responsabilidad de mantener el legado de Dios. Porque yo he conocido jóvenes que han venido solos y que han traído a sus familias y que Dios a través de ellos ha tocado su legado. Y también he visto familias que han venido con sus hijos, que los hijos se han alejado del Señor. Porque la fe es personal. Porque mantener el legado es una decisión personal. Es una decisión única de cada uno de nosotros. De iniciarlo en nosotros, en nuestra vida, o de mantenerlo. Así que nadie acá está en desventaja. Nadie que está en desventaja en decir, ay,
yo no tengo mis papás que son cristianos o no soy de cuna cristiana, sino que Cristo es más que suficiente. Cristo es lo único que necesitamos para que el legado de Dios inicie en nuestras vidas. En Cristo nosotros somos bendecidos. Y gloria a Dios, si tú tienes tus papás acá, también gloria a Dios. Tal vez el camino se nos ha hecho más fácil, hemos aprendido cosas más fácil. Y por otro lado, a veces hemos perdido el sentido de asombrarnos de las cosas de Dios. Porque a veces, conociéndolo todo, ya nos parece algo rutinario o algo que se vuelve algo del día a día. Sin embargo, cada uno de nosotros hemos tenido que, a pesar de que nuestros papás son cristianos y han ejercido su fe para aceptar a Jesús, nosotros personalmente también lo hemos tenido que hacer. Y yo estoy seguro que todos los que han venido en una cuna cristiana que sus papás les hicieron hacer la oración de salvación, todos de ustedes han tenido que hacer una reafirmación de lo que tal vez ni se acordaban que hubiesen hecho. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Ahora, si no han hecho esa reafirmación y creen en lo que sucedió, gloria a Dios, pero están poniendo su confianza en algo que ha pasado. Porque por la fe de nuestros padres sí somos bendecidos, pero para que se mantenga el legado, nosotros tenemos que creer en Jesucristo. Así que estas son buenas noticias para todos nosotros. Gracias papá, gracias mamá. Y ustedes también deben dar gracias a Dios si aún sus papás no están acá. Porque ustedes son el punto de inflexión. Y va a haber mucha gloria en sus vidas. Va a haber mucha gloria. Ningún hijo puede vivir por la fe de sus padres. Aunque la fe de ellos nos ayuda. Pero cada uno tiene que decidir mantener el legado de Dios en sus generaciones. Dios ama bendecir generaciones. Cuando se presenta a Moisés, le dice, yo soy Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Él pudo haber dicho, yo soy Jehová, Dios de tus padres. Pero Dios les hace recordar que Dios está muy interesado en la bendición del legado que Dios nos da. Así que hay una responsabilidad nuestra en mantener ese legado. Para que la familia sea guardada, y para que la familia disfrute de ese legado necesita habitar, necesita estar fresco bajo la sangre del Cordero. Todos necesitan estar bajo la sangre del Cordero. Todos necesitan, para que la luz de Dios ilumine, necesitan estar bajo los dinteles manchados con sangre. Todos, para que puedan disfrutar de la luz de Dios, no solo basta que los papás estén adentro disfrutando la luz y los hijos afuera porque afuera hay oscuridad, sino que cada uno necesita estar adentro porque adentro en Cristo Jesús es donde está la luz. Así que en esta mañana yo voy a hablar acerca del legado de un creyente. Y he puesto ahí, bueno, por ahí seguro lo van a poner, he puesto por ahí un astronauta. Y no tiene nada que ver con las bombas y los misiles, por si acaso es un cohete espacial, no es un cohete, un misil, no es nada de lo que Estados Unidos ostenta, es un cohete. Pero quiero llevarles a esto de legado con respecto a una historia que escuché, porque el legado marca la vida y el legado ayuda a nuestra descendencia. A través del legado que Dios quiere hacer, Dios puede bendecirnos espiritualmente. Y miren cómo Dios también nos enseña a través de testimonios de historias de otras personas que aunque no dejaron de legado algo espiritual, pero lo que dejaron también sirvió para otras generaciones, porque la gracia de Dios es así. Dios nos constituyó para poder transmitir, para poder nosotros generación a generación volcar valores, volcar creencias, volcar patrones fuertes de nuestra vida sobre nuestros hijos y que nuestros hijos repetirán a sus hijos. Y la familia funciona así. Por eso dicen de tal palo, tal astilla. En la carrera astronáutica, y esto lo cuento rápido, a mí me gusta un poco esto de los cohetes y la NASA. En la carrera astronáutica, cuando la Unión Soviética en el 66 envió el primer cohete no tripulado, porque Estados Unidos en el 69, ¿han visto la película El Apolo 11? Neil Armstrong, en que se tomó foto y todo eso, fue, según la historia, el primero que llegó a pisar la Luna, a pisar la Luna
y fue por un cohete tripulado por personas. Pero en toda esta carrera astronáutica estaban pues compitiendo, ¿no? Una Unión Soviética, Estados Unidos, China, y todos estaban ahí. Todos estaban haciendo esto. Y los astronautas eran personas muy famosas. Tal vez en ese tiempo los futbolistas, Cristiano Ronaldo, Messi, se morían de hambre. Ahí los que daban la hora y quienes eran la gente que llamaba la atención y todos quienes estaban viendo era Neil Armstrong, era James Lowe, y todas estas personas eran la gente que admiraban y que eran los héroes de la nación. Dicho esto, en el 60, por ahí, los Beatles estaban haciendo otra cosa, los ingleses estaban en su música, pero Estados Unidos no estaba en su música, Estados Unidos estaba en lo que eran los cohetes y llegar a la luna. Entonces, hay una historia que cuenta James o Jimmy Lowe, que es la segunda misión tripulada que enviaron a la luna, que no llegó a la luna, porque esto fue en el Apolo 13. En el 69 el Apolo 11 fue enviado a la luna y llegó Neil Armstrong y Y en el 70 quisieron enviar otro, y ahí estaba un comandante, Jim Lovell, y él tenía un hijo, Jay Lovell. Este hijo era, a pesar de que su papá era astronauta, era muy temeroso, muy miedoso. Tenía mucho miedo. No estaba acostumbrado por su personalidad a todo esto de que su papá sea astronauta y toda la fama y todo esto. Algo pasó en el Apolo 13 porque cuando ellos estaban yendo a la luna, el tanque de oxígeno reventó y si han visto la película no pudieron alunizar. Tuvieron que regresar a la Tierra y ahí les ayudaron y al final cayeron y se salvaron. Pero en todo este proceso, en la entrevista que le hacen a él y las preguntas que le hacen, le dicen, ¿qué pasó por tu cabeza cuando te enteras que estás en el espacio y que algo salió mal? Que no tienes mecanismos, no tienes electricidad, que no había sistema de refrigeración, que todos los equipos estaban como locos. ¿Qué fue lo que se te pasó por la mente? Y él decía, yo estaba pensando en mi hijo. ¿Por qué pensabas en tu hijo?, le decía el reportero. Porque yo quería dejarle un mensaje a él. Él escuchaba las transmisiones y escuchaba los mensajes de que cuando, Houston, ¿cómo están? Y él decía, sí, Houston, tenemos un problema, y lo solucionaban. Él estaba escuchando y él sabía que no solo escuchaba la estación, lo que recibían los mensajes, sino que estaba escuchando también su familia. Su hijo también estaba escuchando cómo él estaba reaccionando. Él era el comandante de ese Apolo 13 que había sufrido este desperfecto. Y él sabía que su hijo iba a ser muy lastimado y muy tocado si es que él se rendía. Una de las operaciones, ya digamos, últimas que hacen los astronautas cuando algo falla es abrirles la escotilla y morirse rápido, es suicidarse. Porque ya, bueno, ya no hay solución, van a sufrir, si tratan de hacer algo, pues le va a pasar de mal en peor. Entonces, es un protocolo y ya había una opción. Y le preguntaron en la entrevista, ¿no se te ocurrió abrir la escotilla? Y él dijo, en ningún momento. Yo sabía que mi hijo me estaba escuchando. La historia cuenta, y ustedes saben por la película, que el Apolo 13 volvió a la Tierra, aunque no pudo alunizar. Pero cuando él se encuentra con su hijo le contaba y le decía, papá, cada vez que yo escuchaba que todo estaba bien y que tú ibas a encontrar una solución, a mí me daba valor. ¿Sabes qué?, le dijo, y le enseñó un periódico. Mira lo que dice acá. Su papá agarra el periódico y le dice, a ver, ¿qué dice acá? Niño protege su casa mientras papá está en el espacio. Y comienza a leer más abajo, niño golpea al niño del vecino porque por riña no sé qué. ¿Y quién era? Era James Lowe. Jay, era el hijo. El hijo había aprendido de su padre a no rendirse, a no, en situaciones críticas de crisis donde él sentía que él iba a perder o que lo molestaban o que algo iba a suceder mal o iba a terminar mal, él aprendió como su papá a poder estar firme frente a las crisis y a encontrarle una solución. Así que cuando llega Jimmy Lovell, el papá, y se encuentra con Jay, con su hijo, abren una cadena de restaurante. El hijo se dedicó a la cocina. Y esa cadena de restaurante justo pasa por la recesión americana. Y era una crisis para ellos. Él era un chef, había estudiado cocina y le gustaba la cocina. Y él se acordó todo lo que su papá
cómo Él había actuado frente a las situaciones, cómo Él había obrado, había maniobrado, cómo Él había tomado con calma, cómo Él había respondido, cómo Él se había comunicado. Y todo eso Él cuenta que le sirvió para los momentos de crisis. Se dan cuenta que los hijos y nuestro legado están ahí recibiendo y viendo, no solo de lo que tú le dices, sino de lo que tú haces, de cómo tú actúas, de cómo tú te comportas frente a las situaciones adversas, de cómo tú te levantas los domingos para ir a la iglesia, de cómo tú cuidas o te alistas para recibir en tu casa a los hermanos. Todo eso es una transmisión de un legado, es una transmisión de unos patrones y unos valores. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros tenemos la gracia de Dios para poder transmitir a Cristo a nuestras generaciones. Dios no se equivoca, y eso quiero que quede claro en ustedes. Dios no se equivoca en ponernos en la familia donde nos puso. Yo sé que muchos de ustedes, miren, probabilidades ya les digo. No sé si acá, pero en Chiclayo por lo menos hay uno que la enfermedad se ha quinceado y los ha cambiado. Y no sé si está acá. Pero por probabilidades, uno de ustedes no es hijo de sus padres. Ay, el ministro. Y les digo algo, Dios no se equivoca en ponernos en el lugar. ¿Saben? El salmista decía, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Dios está adelantado, Dios conoce todo, Él es omnisciente, por eso es que Él no se ha equivocado en darte los padres que tienes. Él no se ha equivocado en ponerte en la familia que tienes, esa familia de la cual reniegas y dice, pero ¿por qué me ha tocado esta familia? Ay, yo quería la familia del vecino, ay, la familia de los hermanos se ve más chévere. Dios no se equivoca, tú eres el punto de inflexión de un legado, tú eres el inicio de un legado, o tú eres el que continúa, el que tiene que mantener el legado, pero Dios no se equivoca. Efesios dice, el capítulo 1, el 4 al 5, yo se los leo rápido por el tiempo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Así que si tú crees la obra que Dios ha hecho contigo, tú tienes que saber que Dios ya conocía en qué familia ibas a estar. Ya conocía en qué familia ibas a crecer, ya conocía cómo iban a ser tus padres, ya te conocía cómo ibas a ser tú. Ya Dios conocía todo. Y Dios no se equivoca. Y Dios sabía quiénes de nosotros, porque Él nos escogió, nos predestinó. Él sabía, porque lo conoce todo, no es que Él controla todo, sino conoce todo. La salvación es gratuita para todo aquel que lo quiere. Sin embargo, aunque sea gratuita, Dios, eso no anula que Dios sepa todo. Dios es omnisciente. Entonces esto es interesante porque Dios tiene conocimiento y Él da propósitos a cada individuo, incluso antes de que ese individuo sepa de su existencia propia o de su necesidad propia. Venimos los hijos a veces queriendo exigir con una actitud egoísta, ¿no? A lo mejor a nuestros padres, al plan de Dios y quejándonos y diciendo, bueno, Señor, yo estuviera mejor en otra familia, justo, uy, la madre que me has dado, ay, Señor, es así, para acá, pero tú eres el punto de inflexión en un legado. Y tú eres el que puede mantener ese legado, el que puede iniciarlo y nosotros los que podemos mantenerlo, aquellos que venimos de una cuna cristiana. Así que Dios es un Dios de legado. Y quiero que sepan que Dios se goza en la transmisión de su voluntad a través de padres, hijos y a través de los hijos a sus hijos. Dios se goza en esto. Dios se goza cuando los padres cumplen la función de padre y delegan y transmiten su fe a sus hijos. Y Dios se goza cuando sus hijos también hacen lo mismo con sus hijos. Y eso produce y da una puerta abierta para que la bendición de Dios esté con los padres, con los hijos y los hijos de sus hijos. Es triste marcar la vida de otros y no estar marcando la vida de tus hijos. Delante de los ojos de Dios, Dios no se goza en ello. Dios se goza en nuestros hijos, en el legado que nos ha dado.
Dios no se equivocó, padres, al darte esos hijos que tienes. Tu labor, y si nos da el tiempo voy a hablar acerca de lo que tenemos que hacer para no romper el legado, pero lo que tú tienes que hacer es tu responsabilidad con ellos. Tú eres responsable de llevarlos al Señor. No la escuela dominical, no el vecino, no tu servidor. Tú eres responsable de llevarlos al Señor. Ahorita está de moda la serie del Chespirito, ¿verdad? Y, el Destape 2025, la Florinda Mesa, ya saben. Y el Destape, ¿por qué? Porque los hijos que son los que han hecho esta producción, están dolidos y están marcados. Roberto Gómez Bolaño marcó la vida de todos los que estamos acá, creo. Bueno, gloria es que ya lo pusieron en América Televisión, me dijeron, no, porque yo veo mucho el Chavo, ¿verdad? Pero no hizo su responsabilidad que Dios le encargó. Porque si bien es cierto, marcó a otros niños, marcó a otras familias, marcó a otras personas, el plan de Dios es que nosotros marquemos a nuestras generaciones, que transmitamos la fe, que transmitamos la confianza en el Señor. Y el legado no es material. El legado no es algo que tú vas a transmitir solo dándole cosas. Y como yo sé que ustedes son visuales, y a mí me gusta ser visuales, les he traído esto. Tal vez algunos lo reconozcan, otros no. Pero para los jóvenes no ni sabrán qué es esto. Este es el PlayStation 1. El Slim todavía. Esto tiene un significado para mí. Por mucho tiempo lo tuvo un amigo, pero yo estaba monitoreando porque yo lo quería, porque detrás de esto hay una historia que yo quiero compartirlas, porque el legado no se comparte con lo material, pero lo material siempre tiene que tener un significado de lo que Dios hace a través de nuestros padres. Estaba en secundaria y esto estaba de moda. Sí funciona, por si acaso. Lo cuido. Y esto estaba de moda. Pero que esté de moda no significa que todos podamos tener acceso a ella. Y el acceso a lo que teníamos era el Polystation, que era una serie china de estas, donde había una escopeta y habían patitos y tú cuac, cuac, le tenías que dar. Entonces, mi papá no podía comprarme esto. Y él se esforzó en traerme un Polystation. ¿Pero qué tiene que ver esto con mi papá? Porque él me lo compró también, pero acá va la historia. Papá podía comprarme un Polystation y no un PlayStation. Entonces, cuando él me compra el Polystation, lo trae a casa y yo emocionado niño, cuando te traen el regalo no hay diferencia si es Poly, si es PlayStation, juego es juego. Entonces, no sé los de marketing, los que hacen este tema de las cajas, los que hacen las cajas y cómo se presenta el producto del Polystation, lo hicieron de una forma terrible para que lo abra un niño. Porque eran dos tapas que cuando tú lo abrías, la tapa de abajo se desprendía y se caía todo. Yo no sabía, y como niño, mi papá llegó a la puerta con el PlayStation, yo le arrebaté las manos, un PlayStation, o un PlayStation, no sé lo que habré hecho, me cuentan que les quité, me fui al cuarto, y decían, ¿te ayudo a abrirlo? No, te ayudo a abrirlo, no. Entonces, como era una bomba de tiempo abrir esa cosa, meto la mano para que se abra, y se abre la mitad de la caja, y todo el PlayStation se cae al piso, y ¡plaj! Sonó. Lo conecto, y no daba el PlayStation. Ya saben, el ministro, que no da. Y esto tiene que ver el legado de mi papá conmigo, porque para obtener esto, se acerca y me dice, ¿quieres que ore contigo? ¿Quieres pedirle a Dios para que Dios te sorprenda con algo mejor? Yo sabía que ellos no podían comprar uno de estos. En ese momento, estábamos caminando en fe, y en fe, pues. Entonces, oramos, le creía al Señor, y un día cuando él viene de Lima de un seminario que él fue a dar, llega a la casa y me dice, Dios ha respondido tus oraciones. Y me enseña un PlayStation. Y niño no le preguntó dónde lo sacaste, no. Más adelante él me contó de la bendición de un pastor que vino y le dijo, Dios me ha dicho que te dé esto para ti. Bueno, ya. Y él, gloria a Dios que él dijo, esto es para mi hijo, gloria a Dios que se acordó de mí. Pero esto de acá, en cuanto al legado, significa para mí creerle al Señor. Así que como padre, tú puedes interesarte en tus hijos para que tú puedas estar
dándole cosas, pero siempre detrás de las cosas tiene que haber un mensaje de Dios en ellas. En el momento que se pierde el legado espiritual en las cosas, entonces las cosas se convierten en pasajeras. Yo no estoy unido a mi papá por esto, porque esto es algo pasajero y temporal. Pero detrás de esto hay algo que a mí me enseñó que Dios responde oraciones. Y que yo sé que como un niño cuando uno va y le pide a Dios y confía en el Señor, Dios nos concede los deseos de nuestro corazón. Pero no solo bastó que mi papá me lo compre. Así que no basta que ustedes solo compren a sus hijos sin detrás de eso enseñarle las cosas intangibles, que es el obrar de Dios, que es como Dios se mueve para que ustedes le puedan dar. Desde el momento en que oran, desde el momento que le dan algo, desde el momento que se levantan, sea lo que le puedan dar, detrás de todo siempre está Dios. Y como una vez estuvimos leyendo recién, las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Eso a mí me marcó. Para cualquier cosa yo pueda creerle al Señor. Era un niño, obviamente. Luego la vida se pone y uno hay que creerle a Dios en otras áreas. Pero si Dios pudo hacerlo conmigo cuando yo le creí acerca de eso, yo doy gracias a Dios porque mi papá me llevó a creerle al Señor de esta manera. Así que como padres tenemos que estar interesados nosotros en dar ese legado con mensaje. Si lo vemos, las cosas naturales hay que verlas con el trasfondo espiritual de las cosas, que todo lo que tenemos es para la gloria de Dios, que de Él procede todo, que todo es por Él, de Él y para Él. Así que esto es importante y yo uso estas cosas para que en ustedes se quede grabado y ustedes puedan recordar, y a lo mejor si no se acuerdan toda la prédica, algunos ni apuntan, pero ustedes puedan recordarse con mi cara y esto, que algún momento, porque esto seguro es más visual y se acuerdan saliendo de acá, de que es muy importante el legado que dejamos nosotros, en lo intangible, no en lo tangible, sino en lo que no se ve, en enseñar las cosas espirituales, que obviamente es bueno ser generoso con tus hijos, sí, pero si solo eres generoso y sacas de Dios, sacas de lado el mensaje de Dios, bueno, no estás dejando legado en ellos, porque las cosas materiales son temporales, son pasajeras, pero lo intangible es algo eterno. Isaías 60. Dice Isaías 60, hablando una profecía también del pueblo de Dios en momentos de oscuridad, en donde las naciones serán cubiertas por oscuridad. Dice el versículo 1, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad, ¿qué? Las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ya les he dicho que cuando Dios habla acerca de nosotros, no solo está pensando en nosotros, sobre tu familia será vista la gloria de Dios. El amor de Dios no es algo que podamos encajar en solo nosotros. Dios piensa más allá de nosotros. Él está pensando en quienes ganaremos. Él está pensando en nuestros hijos que le servirán. Él está pensando en los hijos de nuestros hijos que le darán la gloria a Dios. Si es que Él no viene, hasta los bisnietos. Me retracto, si es que Él tarda en venir, porque de que viene, viene, será así. Ahora, miren lo que dice el versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Una pregunta sencilla. Yo sé que están leyendo sus Biblias y que tienen el texto ahí. ¿En qué momento uno resplandece? ¿En qué momento uno resplandece? Versículo dice, entonces verás y resplandecerás. Uno resplandece cuando ve. ¿Qué ve? Versículo 4. Cómo se juntaron tus hijos con tus hijas y se juntaron a ti. Cómo se juntaron los hijos con los padres. Cómo se juntaron los padres con los hijos, cómo se mantuvo el legado de Dios en la vida de ellos. Es por eso que también el profeta Malaquías habla acerca de que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. ¿Saben que la gloriosa luz y el gozo más mayor y más espléndido es el gozo que produce la familia? Sí, la tristeza también viene de aquellos que amamos mucho.
Pero nadie te va a dar alegrías como te da tu familia. Y miren, versículo 5, entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensancharán tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Pero lo que está hablando el profeta no es que han venido riquezas, sino que han venido tus hijos. Pero lo dice y lo vas a sentir así, vas a sentir como si todo el mar viene hacia ti, como algo tan grande que es a veces difícil de contener, es la alegría de ver tu legado en Cristo Jesús. Y te vas a sentir la persona más rica como que ni siquiera ganarse la tinca se compara a esto. Porque es algo que trasciende, es algo que va de generación a generación. Y el profeta lo habla y dice así que, ¿cómo lo va a percibir esta persona? Se maravillará y ¿qué? Ensanchará su corazón. Su corazón será ensanchado porque va a percibir cómo vuelve toda la bendición de Dios hacia su vida cuando hay legado en Cristo Jesús. Cuando el legado se mantiene. Es bueno trabajar en el legado que Dios nos ha dado, porque vamos a ver y vamos a sentirnos los más afortunados, los más ricos, y vamos a sentirnos como el mar viene y cómo nos bendice y cómo somos refrescados y cómo a veces ni podemos contener nuestra alegría. Así que es bueno trabajar en nuestro legado. Es bueno mantener nuestro legado. Es bueno iniciar un legado en Cristo Jesús. Ver el cumplimiento de Dios en la vida de estas personas, de nosotros, la iglesia, va a ensanchar nuestro corazón. Dios va a traer a tus hijos, a tus hijas. Si se han alejado, Dios lo va a hacer. Si tú eres padre, Dios lo va a hacer. A veces yo me preguntaba, ¿qué osado es la palabra? Ay, cómo Dios va a decir, tú y tu casa serán salvos. Creen en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Pero, y el libre albedrío decía, Señor, pero ¿y si los hijos no quieren? La gracia de Dios es más grande a veces que dobla, rompe corazones duros, corazones que están endurecidos, incrédulos. Pero cuando uno cree en el Señor Jesucristo, cuando uno se entrega al Señor Jesucristo, cuando uno quiere hacer legado, cuando uno no quiere solo ver por sí mismo, decir, no, yo veo por mi vida espiritual, no, que mis generaciones vean por las suyas, sino que uno está como si fuera su propia vida, interesados en ellos. Y esto nos hace ricos, nos hace felices. Y esto es algo que a nosotros, como dice la palabra, está reservado para nosotros, para los que creen en el Señor. El legado de Dios para tu familia tiene base, ¿qué? La unión a Cristo. Unidos en el Cordero es lo que hace que haya legado. El marco de la unión familiar para resplandecer no significa estar con ellos en todo tiempo. No significa estar con ellos en donde ellos están. Significa que estén bajo el mismo Cordero. Que estén en la misma habitación donde la sangre está pintada. Que ellos se encuentren reunidos siempre bajo el mismo lugar. ¿Saben? A veces el pensamiento del mundo se quiere meter en la iglesia, que nos hace pensar que hay que aceptar a la familia como es y estar con ellos, porque si no los vamos a perder y se van a alejar. Y si no estás en sus momentos donde son importantes para ellos y tú por convicciones cristianas, convicciones de fe no estás con ellos, entonces los vas a perder. Eso es mentira. Satanás trata de que eso sea una verdad en los hijos de Dios, pero eso es mentira. Porque lo que nos hace estar unidos no es estar con ellos en todo lugar. Porque si estamos fuera de la palabra, si estamos fuera de los preceptos de Dios, vamos a perder los dos. Van a perder los hijos y los padres. Así que un padre no tiene que tener temor. Si su hijo está medio chúcaro, medio ahí rebelde, y ya no lo puedes catanear y ya está grande, y estás confiando en el Señor, tú no puedes ir donde ellos van por temor a que se perderán. Tú tienes que estar unido al Cordero y la palabra es segura. Dice que cuando uno está unido, cuando uno cree en el Señor, será salvo tu casa. Entonces a veces nosotros mismos nos hacemos autogol. Porque pensamos o aceptamos esos pensamientos para estar con ellos, para no perderlos, cuando esos pensamientos más bien hacen que el legado de Dios sea estorbado, sea cortado. Y ya son las 12. Y no, ok. Saben que saliendo de aquí, yo les animo a hacer algo.
vayan con sus hijos. Y si hay hijos acá, vayan con sus padres. Y háganles esta promesa. No le hagan promesas de que van a estar con ellos siempre y esas promesas de, ay, hijito, voy a estar contigo toda la vida. Si ya te entiende, ya te entiende hablar, no, sí, hijito, voy a estar contigo toda la vida. ¿Saben que esas promesas no son promesas que dejan legado? Una promesa que deja legado, que tú como padre puedes hacerle a tu hijo y tú como hijo puedes hacerle a tu padre, es que tú vas a estar toda tu vida unido a Cristo. Y decirle, hijo, yo te prometo que me comprometo a estar unido a Cristo, a no separarme de Él, no estar contigo, sino a no separarme de Él. Y tú como hijo puedes decirle, padre, y si tu padre aún no le ha sido revelado la salvación, no conoció a Cristo también, padre, yo te prometo estar con Cristo toda mi vida, porque así voy a bendecir tu vida, así voy a resplandecer y la luz vendrá sobre nuestra casa. No es yéndonos a hacer lo que tú haces, no es compartiendo las cosas que tú haces, no es tratando de mezclar papas con camotes y decir, bueno, sí, al final todos somos la familia de Dios y no importa. No, uno tiene, si quiere dejar legado, uno tiene que ser radical y tiene que ser firme en lo que hace y tiene que ser convencido de lo que hace, porque va a haber momentos donde no vamos a dudar, vas a dudar de lo que has decidido, vas a decir, Señor, pero siento que pierdo a mis hijos, siento que cuando yo los obligo a ir a la iglesia, siento que los traen y ahora ya ni me saludan, no me hablan, se han vuelto más malcriados. Eso es lo que sientes, pero la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios permanece bajo los cielos para siempre. Si no, mírenme a mí. Yo no he bajado a Navidades en mi familia porque abajo estaban bailando. Y mi familia me reclamaba y me decía, y yo quería estar con mis primos, yo no quería bailar, quería estar con mi familia. Y mi papá fue un hombre firme y dijo, yo me he comprometido a estar unido al Cordero. Y eso ha dejado legado en mi vida. Y yo, tú sabes que eso vamos a hacer con nuestros hijos. Y gloria a Dios porque estamos unidos en eso. Pero es así, les animo. Promesas que dejan legado, promesas de estar unidos al Cordero, no unidos a ellos, sino unidos al Cordero. Esa es nuestra unión que nos hace dejar legado.